Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Juan Manuel Rosario, viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, y muy oportuna su visita a propósito de los temas en agenda nacional y lo que comentábamos más temprano aquí mismo en Matinal. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros, viceministro. Gracias por la invitación. La verdad es que tenemos al más alto nivel de la atención con Haití. Usted que ha manejado mucho el tema desde migración, que fue su director en el año 2000, el gobierno de Hipólito Mejía, y ha continuado y ha hecho muchas propuestas, muchas cosas. Tenemos las decisiones que ha anunciado el presidente Luis Abinader en el día de ayer. ¿Qué medidas migratorias usted cree que se debe tomar para, por lo menos también, que sirva de presión para que los haitianos no cumplen ningún tipo de acuerdo? Bueno, primero, buenos días a los televidentes y a ustedes. Mire, la principal política migratoria que la decisión que ha tomado el presidente es la medida migratoria más efectiva y más inteligente en estas circunstancias. El hecho de cerrar la frontera y de no permitir y de la emisión de visados, bueno, pues es una medida de carácter migratorio importantísima. Nosotros tenemos una particularidad, y aquí vamos a entrar un poco sobre las propuestas que han habido de un nuevo plan de regularización y que nosotros públicamente nos hemos opuesto. ¿Por qué la oposición, por ejemplo, a un nuevo plan de regularización? Es que no es el plan que fracasó, es la política migratoria de regularización la que tuvo dificultades o fracasó en la República Dominicana. Y digo la política migratoria porque eso está contemplado en la ley de migración, en el artículo 151. Nosotros trabajamos la ley de migración. Yo fui el asesor del Congreso para la elaboración de esa ley. Y entendíamos en ese momento que era necesario un plan de regularización como política migratoria para nosotros tener un control de las personas que estaban en el territorio nacional, y además de eso para que el extranjero ilegal se sometiera a la legalidad del Estado y no al revés, no que el Estado se someta a la ilegalidad del extranjero. ¿Esa es con relación a la ley 169-14? No, esa fue la ley de migración, la 285-04. Entonces nosotros entendíamos que eso debía hacerse así. Sin embargo, se dio el plan de regularización, se inscribieron 288,000 y algo, y de esos 288,000 fueron descartados 20,000, algo más de 20,000. Sin embargo, nosotros hacemos una auditoría del plan y logramos, se logra establecer a través de esa auditoría que más del 90% de las personas que depositaron documentación fue de manera irregular. Inclusive algunos folders de los expedientes de algunos regularizados no tienen ningún documento, solamente un nombre, y otros que se regularizaron solamente poniendo, usando una misma acta de nacimiento, se regularizaron varios o se inscribieron varias personas. Con la misma copia. Con la misma copia. Sí, entonces, eso evidencia de que ni siquiera se cumplió con el decreto que establecía el plan de regularización, porque ponía las condiciones. Las condiciones se soportaban en tres ejes: el vínculo social, el vínculo laboral y el vínculo familiar en la República Dominicana, además de que debía cumplir con los requisitos de la identidad de la persona. Y no se cumplió con eso. Pero que cuando nosotros planteamos la regularización era porque entendíamos que además de eso había que poner un stop a ese ingreso masivo de extranjeros ilegales a la República Dominicana, porque no hacíamos nada con estar regularizando hoy para dentro de poco tiempo volver a hablar de regularización porque supuestamente teníamos más irregular en el país. Entonces no tiene razón de ser. Lo primero que tenemos que hacer es exactamente eso que hizo el presidente. Vamos a cerrar todo. Vamos a ver cómo nosotros podemos frenar el ingreso masivo de extranjeros ilegales a la República Dominicana. Pero lo que ha hecho el presidente no es una medida de naturaleza migratoria, es una medida diplomática. Sí, es una medida diplomática, sin embargo tiene una repercusión migratoria cuando él habla del control de las emisiones de visas. Pero cerrar la frontera por 2 días hasta que se resuelva el canal no tiene un impacto migratorio. Mire, vamos a suponer que sea por 2 días. Pero por algún sitio hay que comenzar.
Nosotros tenemos que controlar esa frontera. Y precisamente cuando nosotros hablábamos de... No, pero es que estamos de acuerdo en que hay que controlarla, sí, pero si asumimos que la decisión que se acaba de tomar para va a mí, tener para un mí, impacto migratorio, para mí tiene un impacto migratorio. Estamos tomando el problema por donde no es. No, sí, lo estamos tomando correctamente por donde es. Déjeme decirle que cuando nosotros llegamos al Ministerio de Interior y Policía, nosotros logramos contactar que en la República Dominicana habían 476 asentamientos de extranjeros ilegales en el territorio nacional. Y comenzamos a hablar de la necesidad de biometrizar a esas personas que estaban en el país al mismo tiempo que se daba el proceso de repatriación. Y yo tengo que confesar que ha sido un poco difícil, un poco dificultuoso, entonces hay que cerrar esa frontera. ¿Pero se llegó a hacer eso? Nosotros comenzamos a trabajar y se habló, y lo llevamos inclusive al Consejo Nacional de Migración, se planteó eso en el Consejo Nacional de Migración, se habló de habilitar 30 oficinas, y luego entonces se comenzó a hablar, a decir, o sea, el Consejo decidió que había que habilitarla no solamente desde el punto de vista del Ministerio de Interior y Policía, sino que había que involucrar al Ministerio de Trabajo para ver cómo nosotros creábamos una bolsa de trabajadores dominicanos para poco a poco ir sustituyendo y cumpliendo el 80-20. Eso es una propuesta que sale del Ministerio de Interior y Policía, y el Ministerio de Trabajo le agregó esa otra parte, una parte sumamente interesante. Cuando dice 476 asentamientos, esos son barrios. Bueno, la categoría de barrios no son lugares, son un espacio donde se estableció que hay un grupo de extranjeros ilegales establecidos ahí. Puede ser en una calle, puede ser en un campo, pero son asentamientos. Puntos, digamos, de identificación, sí, en el que se supone que hay varias familias. Sí. No se sabe cuántas. Varias familias. Bueno, hay, en algunos de esos asentamientos se habla de 1.500 extranjeros ilegales, en otros se habla de menos, pero unos asentamientos que están ahí. Entonces nosotros teníamos que comenzar a trabajar esa... Esta mañana comentábamos un poco como algo contradictorio a la visión de ese control, que el mismo gobierno ha otorgado 376.000, más de 376.000 visas a ciudadanos haitianos. Desde agosto del 2020. Lo que quiere decir que difícilmente el que tiene una visa que quiere venir aquí se regresa, sobre todo si no hay una efectiva política de devolución. Es decir, de alguna manera el propio gobierno está abriendo las fronteras. Bueno, mire, yo le voy a decir que desde que nosotros estamos involucrados con este tema, hemos abogado por una política de visado acorde con los intereses de la República Dominicana. Hay una ley eso? Que nosotros hicimos la ley de migración y hablábamos de prestigiar las migraciones que necesitara el país, desde el punto de vista de la mano de obra, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de nuestra sociedad. Y hay que seguir trabajando para una política de visado que responda a los intereses de la República Dominicana. Pero esas 376.000 visas, ¿usted entiende que responden a los intereses de la República Dominicana? Yo no he dicho eso, he dicho que hay que trabajar. O sea, que hay que dar más visas. No, tampoco he dicho eso. Pues ayúdame a entender porque hay que trabajar en la política de visado para que se hagan conforme al interés nacional. Yo pienso que... ¿Y eso en términos prácticos qué significa? Que para nosotros otorgar visado en la República Dominicana, tenemos que hacerlo en función de las necesidades, y les reitero, las necesidades económicas, sociales, lo que nosotros necesitemos. Yo no estoy de acuerdo con una política de visado abierto. Y todo el mundo conoce la posición mía en torno al problema migratorio. Yo pienso que el problema institucional... Si se necesitan en la construcción 1.000 hombres, lo que se necesite en el área que sea, porque yo digo inclusive que nosotros no nos oponemos, en el caso nuestro no nos oponemos a que se contraten trabajadores inmigrantes, sino que se haga conforme al derecho de la República Dominicana. Nosotros tenemos un problema de institucionalidad, un problema que tenemos que enfrentar y que tenemos que fortalecer nuestras instituciones. Por ejemplo, que cada quien hace lo suyo y no le importa lo otro. Aquí se da eso en la República Dominicana. Yo estoy aquí hablando en nombre de nuestras leyes, de lo que la ley establece. Pero fácilmente aparece una persona que entiende que la cosa hay que hacerla como él entienda, no como lo dice la ley. Un ejemplo. Sí. Y eso nosotros tenemos que resolverlo. Por ejemplo, miren, nosotros hemos hablado mucho de la comunidad internacional para el caso haitiano.
Y yo digo, mira, la comunidad internacional es verdad que tiene que inmiscuirse porque el Estado haitiano es un sujeto del derecho internacional, de esa comunidad internacional, y tiene problemas, y como tiene problemas, es evidente que el Estado, que la comunidad internacional tiene que intervenir. Pero hay otra comunidad que nosotros tenemos que trabajarla, y es la comunidad nacional. Hay una serie de tareas que son propias del Estado nosotros, por ejemplo, un empleador no puede emplear personas sin la anuencia de lo que establece la ley de la República Dominicana. Un empleador no puede carnetizar a un extranjero en la República Dominicana, porque esas son competencias de la Dirección General de Migración. Porque eso le hace daño a la República Dominicana. ¿Usted sugirió sanciones a los empleadores que contraten mano de obra ilegales en el país? No es ni siquiera, el problema es que las sanciones no es ni siquiera, sí están establecidas en la ley de migración. Sí. No es ni siquiera. ¿Cuál sería una sanción? La sugerencia. Lo primero es, mire, el procedimiento para un empleador emplear una persona o traerlo en forma de contingente o como lo establece la ley, es que lo que tiene que hacer es solicitar la cantidad de trabajadores que necesita. Eso va al Consejo Nacional de Migración, se aprueba, inmediatamente se aprueba, se supone que hay que emitirle visa. Pero miembro de ese Consejo Nacional de Migración es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si se aprueba ahí, evidentemente que también se van a aprobar las visas para que esa persona ingrese a la República Dominicana. El empleador se compromete al contrato de trabajo para garantizarle los derechos laborales a esa persona. También deposita una fianza en migración por cada trabajador que él emplee, porque si él no lo informa a su debido momento para la repatriación, entonces tiene que hacerlo la Dirección General de Migración y tiene que cubrir esos costos. Entonces, si no lo hace, ahí la ley entra y él es sometible a la justicia por incumplimiento de esa parte, por ejemplo. Lo que usted sugirió al Ministerio de Trabajo de hacer una especie de bolsa. Eso no fuimos nosotros que lo sugerimos a ellos, eso lo plantearon ellos. Eso está en la ley. Eso está en la ley. Sí, ellos lo plantearon como parte del proceso de nosotros comenzar a establecer la cantidad de personas. Se inicie y se pueda. Eso o cualquier otro plan con el tema migratorio. Bueno, mire, yo le puedo decir que yo no sé, porque eso se discutió en el Consejo Nacional de Migración. Nosotros comenzamos inmediatamente a crear las condiciones en Interior y Policía. ¿Qué pasó luego que el Consejo retardó la aplicación de eso, o lo retardó, o la decisión que tomaron? Yo no sé, porque yo como viceministro no pertenezco al Consejo. A mí me invitan a veces y yo voy. Sí, el ministro es el que va. El ministro es el presidente del Consejo ayer ahí, y es el que... ¿Pero ha estado yendo el ministro? ¿Perdón? ¿El ministro ha estado yendo? Sí, el ministro es el... Ayer estaba. Sí. Y con el tema de la ley 169-14, entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo? Mire, la ley 169-14, yo también le hice una auditoría. Ahí fue que se registraron los 288.000. No, la ley 169 es, el plan de regularización. Exacto. Es una cosa y la ley 169 es otra, que está vinculada pero no es lo mismo. La ley 169 se hizo para resolver el problema de los hijos de extranjeros ilegales, que supuestamente la sentencia 168 lo había desnacionalizado. O sea, esos hijos de personas extranjeras que estaban en el territorio nacional se quedaban sin nacionalidad conforme, según los adversarios de la sentencia 168, y que por vía de consecuencia había que crear un marco jurídico para resolver el problema de la nacionalidad. En ese momento se hablaba de alrededor de 120.000 hijos de extranjeros ilegales que se quedaron sin nacionalidad. ¿Cuántos se registraron? Y yo decía que eso era mentira, 6.000 y algo se registraron. De esos 6.000 y algo, se hizo un decreto y se naturalizaron 750 en la administración pasada. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se hace la auditoría, la ley manda a que a ellos se les registre en el libro de extranjería. Inmediatamente se les registra en el libro de extranjería,
se le da un certificado de registro y se le mandaba entonces a la Dirección General de Migración para que le otorgara una residencia. Pero eso también tampoco parece que está funcionando. 2 años después. Mencionaba esta mañana. No, 2 años después. La cantidad y mire, 2 años después de ellos haber cumplido con el requisito de la residencia, podrían, dice la ley, si ellos lo querían, naturalizarse. Optar por la nacionalidad conforme a otra ley, conforme a la ley 1683. Solicitar la nacionalidad dominicana. Pero eso era como algo opcional, eso era si ellos querían. ¿Qué ocurre? Que los organismos internacionales entendieron que todo el que se sometió a la ley le correspondía automáticamente la nacionalidad. Y ahí viene entonces la diferencia de enfoque entre nosotros y de aplicación. Yo decía, eso no se puede. Por ejemplo, hay 750 que se le otorgó la naturalización por un decreto de un presidente. Yo no puedo derogar el decreto, aunque yo no esté de acuerdo. Pero los demás tienen que cumplir con lo que establece la ley 1683. Pero miren, cuando yo le hablaba de la auditoría, una de las condiciones que debe tener un extranjero para naturalizarse o una persona para naturalizarse, que tiene que tener un acta de nacimiento original. Las personas que se le dio el decreto con las 750 no presentaron acta de nacimiento, sino solamente el certificado de registro en el libro de extranjería. Y eso no es un acta de nacimiento. Además que eran menores de edad. Y según nuestras leyes, el menor de edad se naturaliza si lo hace a través de la naturalización del padre. Y ahí hay un punto interesante. Cuando un ciudadano extranjero se registra en el libro de extranjería, ¿quién le emite el acta de nacimiento? El acta de nacimiento, el proceso de eso es de cuando ya una persona, se hace la transcripción y es la Junta Central Electoral que ya lo registra como naturalizado. Lo que quiero decir es, en este caso, el Estado Dominicano es el que tiene que emitir el acta de nacimiento, porque aquí que ha nacido, sí, se hace estableciendo el origen del niño, es decir, hijo de extranjero y... El problema es que aquí hay muchas personas, usted se refiere a la gente que nacen aquí. Por ejemplo, cuando usted se refiere al libro de extranjería, que tienen que presentar un acta de nacimiento, se supone que el Estado donde el niño nace es el que emite, ¿verdad? No, el libro el acta de nacimiento es para la naturalización. Lo que ocurre es que cuando aquí nosotros teníamos una cantidad grande de personas, hijas de extranjeros, o que nacen aquí de extranjeros en tránsito, entonces la ley de migración en el artículo 28 dice que se le da unas constancias de color rosado, donde se establecen todos los datos de ese niño para que la madre con ese niño vaya al consulado de su país a registrar ese niño, y entonces ese registro es el consulado del país de ellos que le da el acta de nacimiento ya como nacional del país de la madre. Usted que trabaja con estas situaciones migratorias, ¿se tiene idea de la cantidad de ciudadanos haitianos que tiene República Dominicana? Y el estatus más o menos de... No, mire, el viceministerio... Por lo menos porcentuales. No, el viceministerio no tiene eso. No tiene ese dato. No. El país no tiene ese dato tampoco. Que yo sepa, no. Pero hablan de regularización de unos 90.000, de 288.000 que se supone... Bueno, pero hay una encuesta nacional de migración. Sí. Que tiene un dato. Yo particularmente esa encuesta la he cuestionado siempre. Mire... La primera encuesta habló de 458.000. La segunda habló de 510.000 por ahí. Y por un asunto de carácter metodológico yo lo cuestioné. Además de eso, la primera encuesta fue la que sirvió de base para combatir la sentencia 168. Se creó todas las condiciones subjetivas en la sociedad de que nosotros teníamos 120.000 personas que supuestamente estaban denacionalizados. Y es porque la encuesta lo dice, exactamente la cantidad de personas, eran 118.000, exactamente la cantidad de personas que decía la supuesta encuesta. Esa misma cantidad fue la que se usó como pretexto. ¿Pero quién es que hace esa encuesta? Esa encuesta la hace la estructura institucional de la República Dominicana, la ONE. Pero con asesoría de personas, inclusive yo vi en la primera encuesta que la asesoría era una persona de... La asesoría del enemigo. De extranjera. Entonces sobre eso siempre hay un control, hay una influencia de organismos internacionales. Es un número de la ONE, que mucha gente entiende que... No, pero mire, la encuesta... Pero el Ministerio de Interior y Policía no tiene ni siquiera una estimación. Bueno, yo le dije a usted de los asentamientos que tenemos. De ahí se puede hacer una estimación si se quiere.
Que se quiere. Si se quiere. Sí, se quiere. Pero lo que pasa, no, yo digo si se quiere desde el punto de vista, porque el hecho de que hayan 476 o menos o más, no quiere decir que ahí están todos. Claro. No, pero... Porque el asunto es, mire, que yo, por ejemplo, como profesional, yo no puedo estar tirando cifras, diciendo cosas que yo no conozco. Por ejemplo, no, porque no es para que se invente, pero el ministerio no tiene como parte de su interés de controlar el tema incluso de seguridad, por lo menos un estimado. No, nosotros no tenemos un estimado. Nosotros lo que hablamos de crear las condiciones para nosotros tratar de ver cómo hacemos un registro nacional, precisamente por eso, porque no se tiene información. Un registro de esa situación, eso no es tan fácil. Y por eso es que yo digo que se justifica la medida de cerrar la frontera. Ahora, porque el asunto es más grave de lo que la gente puede percibir. Pero ¿qué es lo que dificulta que el país, República Dominicana, haga un levantamiento real de su situación? Porque sirve para la seguridad nacional. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué? Yo estoy de acuerdo. Es decir, porque yo creo que si usted maneja una información, usted puede manejar un problema. ¿Cómo usted lo va a tratar? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Por qué se nos dificulta tanto? Por eso fue que le dije al principio que yo no sé por qué algunas cosas no se han hecho. Porque tengo ese mismo criterio. Hay cosas que se pueden hacer. Y en el caso de nosotros, lo que tiene que ver con el ministerio, hemos trabajado para ver cómo nosotros ayudamos a resolver, ¿No sería eso una labor del ministerio? ¿O quién es que tiene que salir a determinar? No, mire, todo lo que tiene que ver con los asuntos migratorios, eso se discute en el Consejo Nacional de Migración. Hay muchas instituciones dentro. Nosotros presidimos el Consejo, o sea, el Ministerio preside el Consejo, pero el Ministerio aplica lo que el Consejo decida. Hablé con un ex director de Migración, en la época de Balaguer. Él dice que Balaguer lo llamó un día, le dijo, orgánicamente usted pertenece al Ministerio de Interior, pero quiero que tenga entendido que el único jefe suyo soy yo, usted se reporta conmigo. Manuel, en el caso, se hizo viral en las redes porque salió en los periódicos, donde se hablaba de que la mayor cantidad de alquiler y compras de apartamentos en la República Dominicana eran de ciudadanos haitianos. Entonces, usted ha planteado en un informe una sugerencia de que se regularice la adquisición y el alquiler de estas viviendas o apartamentos en función de que quien la haga tiene que tener, el extranjero tiene que tener residencia en la República Dominicana. ¿Cuál es la información que tiene ese viceministerio? No, mire, es evidente que el que está en un territorio tiene que tener la anuencia del Estado, en este caso la residencia. Entonces, ¿la residencia o un permiso? Sí, o la autorización del Estado. Está bien. Para estar aquí, si no lo tiene, pues no se le puede alquilar una casa. Pero mire, lo que nosotros hemos tratado en estos días tiene que ver con la cantidad de bienes inmuebles que los extranjeros están comprando en la República Dominicana. Siempre se compran bienes inmuebles y eso se registra en el Ministerio de Interior y Policía. Hay un procedimiento... Cuando son extranjeros. Sí, cuando son extranjeros. Hay un procedimiento que se estableció en el año 1942 con el decreto 101, me parece, y después ese fue sustituido por un decreto del 45, que establecía el procedimiento de que para comprar un bien inmueble en la República Dominicana se necesitaba la autorización del Poder Ejecutivo y además de eso demostrar la procedencia del dinero. Entonces ese decreto fue derogado en el 98 para estimular la inversión extranjera. Y ese procedimiento no se hace así. Sino la persona viene y compra, hace todos los trámites del lugar a nivel de la compra de bienes inmuebles y entonces a nosotros nos envían esa documentación allá, pero ya que él lo ha comprado. No se registra. Entonces nosotros ya no sabemos, hay problemas con el estatus migratorio de esa persona, de muchos de ellos. De más de un 90% de esa persona con problemas de estatus migratorio. Entonces, dice, bueno, pero tú le estás vendiendo un bien inmueble a una persona que después tú no tienes. Dice, oye, ahora para repatriarlo, ¿qué hacemos? Pero mire, por ejemplo, entonces... Una cosa, Juan Manuel, a propósito de eso y del trabajo, usted hablaba ahorita del trabajo. Todo el Bajo Yaque
que va de Santiago hasta Montecristi, tiene mayoritariamente la producción bananera del país. Sí. Y esa mano de obra, todos sabemos que está dominada básicamente por mano de obra haitiana. Cuando el país tenía menos recursos, incluso tecnológicos, esos haitianos venían y estaban carnetizados para la industria azucarera. Y por tanto no se le tenía un estatus legal del Estado de permanecer aquí. Sin embargo, en el asunto bananero, usted tiene toda esa mano de obra haitiana sin documento, migración va y se le tira, la gente coge el monte y no pueden llevar las cajas de guineo al barco martes y jueves que viene al puerto. Entonces, por tanto, afecta a nuestra economía. ¿Qué es lo que impide que el país tenga un mínimo de organización, de poder carnetizar a una gente que está laborando en una actividad productiva que nos afecta a la economía? No, pero mire, yo le hablaba al principio del problema de las instituciones en la República Dominicana, porque el hecho de que eso sea una actividad económica no le da facultad a ningún sector económico a tener una política migratoria concreta en función de sus intereses particulares. Nosotros tenemos una ley aquí, que usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, usted puede pedir hasta que la deroguen, pero mientras exista hay que aplicarla. Mire lo que ocurre. ¿La está aplicando el Estado? Mire lo que ocurre. Esa ley ha tenido muchas dificultades para ser aplicada desde el mismo momento de que se promulgó. Primero el decreto lo hicieron después, 7 años después, el decreto de reglamento. Y ha habido una gran batalla, se sometió un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley, ha habido una gran batalla, porque aquí hay sectores que no quieren que haya una política migratoria acorde con los intereses del Estado, sino acorde con intereses particulares. Pero mire, usted ve eso que usted dice, aquí hay sectores que en el plan de regularización hasta se les regularizaron muchísimas personas. Y siempre pongo como ejemplo el hecho de que hay un sector que tenía 13.500 trabajadores ilegales, se les regularizaron. A los pocos días, esas personas que fueron regularizadas, unos 10.000 se fueron del sector. El sector lo sustituye con 10.000 más ilegales. Y eso no puede ser. Nosotros hemos dicho, mira, la solicitud, el sector que usted menciona, necesita tantos trabajadores. Bueno, pues vamos a hacer los procedimientos del lugar conforme a la ley de migración y el reglamento y que ellos lo tengan con todos los procedimientos que establece la ley, con todo, con su carnet y todo. Lo que está mal es que un empleado diga, yo lo voy a carnetizar yo voy a comprar una máquina y lo voy a biometrizar yo. Bueno, pero a falta de actuación del Estado. Claro, no, nosotros lo que tenemos que hacer es que el Estado actúe, no es que cada quien coja en su mano la aplicación de una política migratoria. Para que el Estado actúe. No, pero está bien, pero nosotros tenemos que luchar para eso. El papel mío es luchar para que eso se dé, porque eso no es un asunto de que fulano... Y estoy de acuerdo con usted, pero el problema aquí es lo siguiente, si yo tengo la finca bananera y el Estado no me asiste, yo tengo que buscar... No, el Estado, óigame bien, el Estado sí lo asiste. Pero, porque yo me he reunido con esos sectores. Pero no lo asiste porque los trabajadores están ilegales. No, lo que ellos no pueden hacer es contratarlo ilegal. Si usted tiene una compañía, lo correcto es que usted va a montar su compañía y usted agote los procedimientos que establece la ley dominicana con relación, en el caso concreto de la contratación. No es yo lo hago y después yo meto los ilegales que me lo regularicen. Porque si esa situación se sigue repitiendo... Pero vamos a ver lo siguiente. Yo tengo los haitianos. Y luego va un inspector y se me tira allá y me corretea a la gente. A veces sin ser un agente mandado por la estructura del Estado, sino un vivo que es inspector y en su condición sabe que se atrapó a 4 o 5 haitianos, le quita 5.000 pesos y los deja libre. Y él trafica con eso. Eso está mal hecho. Es decir, se supone que yo tengo un Estado interesado en una actividad productiva para exportación de la economía dominicana. El Estado se tiene que involucrar, como se involucraba con la industria azucarera. Sí. Era el Estado el que contrataba. Pero precisamente esa parte, cuando yo le hablo del asunto institucional, y le dije al principio, no es que nosotros nos oponemos a que haya trabajadores extranjeros. Es que nosotros tenemos que habilitar o viabilizar la aplicación de las instituciones conforme a lo que establecen nuestras leyes. Aquí nosotros no podemos permitir que cada quien se tome en sus manos la aplicación de la ley como él la entiende, sino conforme a lo que establecen las instituciones. Bueno, que hay muchas dificultades, que el Estado ha fallado. Bueno, ha fallado. Pero nosotros no podemos pasar la vida entera diciendo, no, mira, fulano de tal cruzó el semáforo en rojo, entonces también yo me voy en rojo.
No, nosotros tenemos que tratar de organizar la situación en la República Dominicana, que ha sido la gran lucha que yo he tenido, porque hay un problema de institucionalidad. Porque no podemos esperar que sea el sector empleador que dé los pasos que en realidad le corresponden al Estado. Sí, eso es verdad. Porque eso es como está diciendo el gobierno haitiano ahora. Yo no tengo que ver con eso es un sector privado. Un tema de frontera, eso no es privado, es un tema de Estado. Desde el Estado, porque ciertamente el Estado es complejo. ¿Dónde están las principales trabas en este momento para que se puedan dar los pasos que se necesitan? Bueno, mire, si usted me permite, yo lo ayudo en el propio Estado. Sí, pero el Estado tiene nombres y apellidos. Claro. ¿En qué instituciones es que trancan esto? Sí, mire, porque el Consejo Nacional de Migración no son fantasmas, son gente con nombre y apellido también. Sí, es verdad. Con cargos específicos. Mire, hay cosas que hay que profundizar al que le gusta investigar. Yo siempre he dicho que aquí hay una tecnoestructura en la República Dominicana que gravita en todos los partidos, pequeños y grandes, que gravitan en todos los componentes de la sociedad civil. Que cuando nosotros hacemos el intento de aplicar la ley, ellos hacen lo contrario. Porque no es, mire, nosotros no podemos esconder situaciones. Aquí hay una injerencia extraordinaria de organismos internacionales que tienen incidencia en todos los partidos y en todas las estructuras del Estado. Cada vez que se hace el esfuerzo por aplicar eso. Por ejemplo, nosotros hablamos de lo que yo le expliqué, lo que hizo el Consejo Nacional de Migración. No bien nosotros salimos del Consejo cuando ya había gente haciendo lobby para tratar de anular las decisiones, de obstruir la aplicación de eso. Señores, esa es la realidad. Miren, por ejemplo, a mí no me gusta hablar nunca como de administración pasada para no darle connotación política. Porque este problema gravita por encima de las preferencias políticas. Esto está por encima. Esto está más allá de un problema de dos. Esto es un problema de nación, de país. Ya. Entonces, cuando el Plan Nacional de Regularización, mire, a mí me tocó participar en la primera redacción del plan de regularización y bueno, se dio la redacción. Estaba Juan Miguel Castillo Pantaleón, bueno, se dio la primera redacción y se le envió al presidente de ese momento. El presidente de ese momento lo dejó ahí, porque ya él se iba y venía otro. El otro recibió ese plan, pero antes de irse el que se iba, pidió que nosotros nos reuniéramos con los organismos internacionales, los técnicos, los organismos internacionales pidieron una reunión. En ese momento yo dije, yo no tengo que reunirme con técnicos extranjeros para discutir la política migratoria de este país. Y alguien del grupo me dijo, bueno, pero si no vas tú, Juan Manuel, va a ir otro. Y ese otro posiblemente no va a plantear la cosa como la plantea tú. Yo tuve que reunirme con todos esos organismos. Inclusive con mucha arrogancia algunos de ellos, porque ellos entendían un conjunto de cosas que había que resolver, como el problema de los niños no acompañados, que nosotros lo asumiéramos, el asunto de los envejecientes haitianos, que nosotros lo asumiéramos. ¿Qué son los niños no acompañados? Son niños que quedan en la calle, que usted sabe que no son dominicanos, pero que no tienen el padre y la madre. Entonces, bien, se le entregó eso al presidente. Después que nos reunimos con los organismos internacionales, hubo que comenzar a discutir con ellos el proyecto de nuevo. Se le entrega al presidente. El presidente que llega recibe, y la sugerencia que nosotros le hicimos, a lo que nosotros habíamos planteado, los organismos internacionales tenían una sugerencia. Esas sugerencias, luego ellos se las incluyeron en ausencia de nosotros. Se lo entregaron. Y ellos, por eso ese plan es un desastre. Después a nosotros nos invitan al Palacio y nosotros fuimos con el nuevo presidente de ese momento. Y ahí él me preguntó lo mismo que me preguntaron ustedes. ¿Y esa encuesta quién es que la hace? Cuando se le dijo, no, eso lo va a aceptar tal institución, dice... ¿Y cómo una institución? ¿Cómo una institución de un Estado que yo dirija puede ser una encuesta? Que yo no, porque ese presidente ese presidente llegó ahí, ya esa encuesta estaba hecha. Pero lo que si preguntaba... No me que están haciendo una tercera versión de esa encuesta. Pero déjeme decirle, sí, viene la tercera, déjeme decirle... Pero exacto, pero viene, y lo está haciendo la ONE. Sí. Y lo está haciendo en este gobierno.
¿Se están dando las condiciones adecuadas para que esta tercera versión sí resulte creíble? Yo le voy a decir eso ahora mismo. Mire, cuando yo le dije, bueno, pero eso lo hace, le dije que la ONU dice, pero esas son las cosas, porque es que hay gente que vive haciendo cosas que lo que le crean problemas. Bueno, se dijo eso ahí. O sea, él mismo dice, pero eso es una encuesta para generar problemas. Eso es la primera vez que yo lo digo así en público. Con relación a lo que usted dice, precisamente la semana pasada, cuando se planteó, yo recibí el informe junto con el ministro, y yo le dije, bueno, pero yo quiero la ficha técnica, y se quedó de que la habían enviado, yo quiero ver qué es lo que se va a hacer. Le hablé del factor de elevación en materia de encuestas, que cómo que se va a hacer, que cómo ellos determinan el universo, para la encuesta. Usted va a hacer una encuesta y usted lo va a hacer por conglomerado, sí, pero ¿cómo ustedes? Bueno, todo ese tipo de cosas. Ellos quedaron de enviarme eso, porque yo tengo con eso preocupación. ¿Y se le enviaron? Todavía no lo han enviado, me imagino que lo enviarán. ¿Y para cuándo está previsto el levantamiento de información de esa encuesta? Ellos están en lo preparativo ahora. No me informaron de fecha. Fueron allá al ministerio por unas razones obvias. Nosotros somos, como dice Percio, que dijo Balaguer, nosotros somos entre los responsables de la política migratoria. Entonces... Pero, viceministro, déjeme entender algo. Porque si las dos versiones anteriores de la encuesta han sido cuestionadas y han sido motivo de tanta preocupación... Bueno, no ha sido cuestionada por todo el mundo. Pero nadie le cree. Yo sí. No, nadie le cree, porque entonces usted no cree algunos aspectos, pero los que también ven el número total de inmigrantes tampoco lo creen. Entonces, en general, no es una encuesta con un nivel de aceptación ni siquiera medio. Pero yo me pregunto, ¿la elaboración de una tercera versión de esa encuesta no debería ser un tema de prioridad del Estado para que se dé con las características que permitan arrojar un número más real de lo que realmente tenemos? Pues yo le digo que sí. ¿Y por qué no se hace? ¿O las influencias siguen siendo tan duras que no? Estoy de acuerdo con eso. Porque es que el discurso del presidente de la República, que es importante y que se supone que guía las actuaciones del Estado, parece como que llega a un punto en el que no baja. Mire, en sus propios funcionarios. Pero déjeme decirle algo con relación a los discursos del presidente. Solamente eso es un gran aporte a este problema, los discursos del presidente. Porque anteriormente nadie decía nada. Viceministro, pero no podemos quedar en discurso. Pero déjeme decirle, el hecho de que un presidente admita y diga que tenemos un problema, el presidente que no anteriormente haga, eso no se decía. Oiga, el Siempre se decía que no había no nada. haga que su gobierno se parezca a él, no termina bien. ¿Cómo es la cosa? El presidente que no logre que su gobierno se parezca a él, no termina bien. Bueno. Si el presidente está diciendo una cosa, se supone que eso permea toda la estructura estatal. Pero mire, las preocupaciones que ustedes han manifestado aquí son muy válidas. Son preocupaciones. Y le digo esto porque yo tengo la convicción que ese problema nación, eso gravita por encima de preferencias políticas, religiosas. Tenemos un problema y eso yo no lo puedo esconder. Bueno. Todo el mundo conoce la posición mía de más de 20 años. El problema está ahí. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Señores, despedimos a Juan Manuel Rosario, viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía. Vamos a una pausa, ya volvemos.